reacción. Entonces, pues la semana pasada estábamos viendo reacciones químicas. Esto creo que ya lo habíamos alcanzado a ver antes de cerrar, que una reacción química es un proceso mediante el cual pues un conjunto de sustancias se transforman en otras nuevas, y pues una reacción química se representa por medio de ecuaciones químicas. Entonces la ecuación química es la representación de esta reacción, indica qué sustancias van a reaccionar y esa proporción en la que participan. Entonces se conforma de diferentes símbolos químicos que expresan lo que va a suceder en la reacción, y pues esto fue lo que les voy a explicar. Entonces, ¿qué tiene una ecuación química? Entonces, una ecuación química tiene los reactivos, es decir, son las partes que están de primeros, por lo general se ubican al lado derecho. Tienen los productos, que son las sustancias finales de la reacción. Tiene el estado físico de las sustancias. Estos estados se van a indicar en paréntesis. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que la reacción dice entre paréntesis G, pues es gaseoso. Si dice AC es acuoso. Si dice L es líquido. Si dice S es sólido. Tiene las condiciones de la reacción, es decir, si se está sometiendo a una temperatura, a una presión determinada. Y tiene las proporciones de reactivos y productos. Estas proporciones de reactivos y productos se van a indicar como coeficientes, ¿vale? Esos son los famosos coeficientes. Entonces, para recordar, chicos, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algo que nos dice, en este caso, H2O, el 2, que por lo general es el subíndice, es el chiquitico que va aquí abajo, este nos va a indicar la cantidad de átomos que hay del elemento, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el H2O, entonces nos va a indicar que hay, entonces hay dos átomos de hidrógeno y hay un átomo de oxígeno, ¿cierto? Eso nos va a indicar. Si ya nosotros llegamos a encontrar que en nuestra ecuación hay un 3 por acá, adelante, al lado izquierdo del compuesto, eso nos va a indicar la cantidad de moles o moléculas que hay. Entonces ahí vamos a decir, hay 3 moles de H2O, o también hay 3 moléculas de H2O. Eso es lo que nos va a indicar. Debes recordar esa parte. ¿Listo? Entonces, ya vimos que una ecuación química va a tener sus reactivos, sus productos, va a tener el estado físico de las sustancias, va a tener las condiciones de la reacción y va a tener las proporciones. Estas proporciones se van a indicar como los coeficientes. Entonces, esto que voy a encerrar acá en amarillo, este es el coeficiente, y esto que estoy señalando acá de rosado es el subíndice. ¿Vale, chicos? Entonces, ustedes me dicen para pasar la presentación, por favor. ¿Ya la puedo pasar? María Fernanda, ¿la puedo pasar? ¿Sí? Bueno. Esta, pues, es también lo que habíamos alcanzado a ver de la representación de la ecuación química. Entonces, les había dicho yo que el triangulito indicaba que esto se estaba sometiendo a un proceso de calor. Esto de aquí son los coeficientes, nos va a indicar cuántas moles o moléculas hay. Los estados físicos indican con paréntesis después del compuesto. En azul, aquí se están señalando los reactivos. Estos dos son los reactivos, ¿sí? Y este es el producto. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo. Un reactivo que está el carbonato de calcio, que está en estado sólido, se somete al calor, se descompone y nos produce este reactivo. Nos produce óxido de calcio en estado sólido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Okay, sí. Vale, ¿listo, chicos? Y acá la flecha nos va a indicar se produce. Entonces, el carbonato de calcio, en este caso, produce óxido de calcio más dióxido de carbono. El más va a servir para separar los diversos reactivos o los compuestos según sea el caso. ¿Puedo pasar a la siguiente?
Bueno, ahora, entonces los símbolos que están presentes, como les dije, el más va a separar dos o más reactivos o productos. La flecha separa dónde están los reactivos, dónde están los productos. Por lo general, al lado izquierdo aquí se van a colocar los reactivos y acá se van a colocar los productos. La S indica pues que nuestra sustancia está en estado sólido, la L indica que está en estado líquido, la G indica que está en estado gaseoso y AC indica que la solución está en A, es decir, acuosa. Entonces borro, paso a la siguiente. La flecha, bueno, la flecha pues va a indicar que se produce tal. Catalítico es cuando se hable de catálisis, quiere decir que es una sustancia que acelera la velocidad de la reacción sin consumirse, entonces por lo general las enzimas tienen esa propiedad. Los coeficientes, como les dije, son los números que están a la derecha de la fórmula, entonces en el caso del agua, por ejemplo, 3H, voy a separarlo aquí un poquito para poner el 2 pequeño de su índice. Espérenme un momento que se me trabó. Listo, entonces acá coloco chiquitico el 2. Entonces hay que saber diferenciar que este es el coeficiente. Este es el coeficiente. Indica la proporción del compuesto, entonces proporción de moles o moléculas. Y este es el subíndice. Entonces el subíndice indica la cantidad de átomos del elemento. ¿Listo? Eso para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Vale? Entonces, chicos, me avisan para pasar. Por favor, activan micrófono y cámara. Ustedes ya saben. ¿Puedo pasar? Sí, señor. Bueno. Entonces borro acá. Y, bueno, esta parte de acá, pues es un ejemplo de una reacción química. Entonces tenemos la reacción del hidrógeno molecular con el oxígeno. Entonces, dos moléculas, chicos, dos moléculas del hidrógeno molecular en estado gaseoso reacciona con, el más nos indica, reacciona con el oxígeno gaseoso para producir, la flecha es para producir dos moléculas o 2 moles de agua en estado líquido. Eso es lo que nos va a indicar. Entonces, tomemos el primero, 2 moléculas de hidrógeno molecular. El 2, que es el subíndice, nos indica los átomos de la molécula, 1 y 2. Y este 2, que es el coeficiente, nos va a indicar que hay 2 moléculas, 1 y 2. Ahora, el oxígeno, 2, nos va a indicar que hay 2 átomos de oxígeno unidos. Y como aquí no aparece nada, es como si fuera uno. Entonces, una molécula o un mol. Nos produce 2 de agua. Entonces, 2, 1, 2 de agua. 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. ¿Listo? Entonces lo podemos leer de esta forma. 2 átomos de hidrógeno por una molécula de hidrógeno se combinan con 2 de oxígeno, una molécula de O2, para dar 2 moléculas de agua. O 2 moles de hidrógeno se combinan, 2 moles de hidrógeno se combinan con 1 mol de oxígeno para producir o para dar 2 moles de, aquí es H2O. Aquí es para dar 2 de H2O. ¿Listo? Entonces, Catherine y Ashley. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, chicos, me avisan para pasar a la siguiente presentación. La siguiente diapositiva.
¿Ya puedo cambiar? Listo, Juan Pablo me dice que sí. Bueno, entonces voy a borrar a esta parte de los dibujos. Y bueno, esta era una ecuación de la combustión. Esto, bueno, vamos a pasar por este momento. Vamos a revisar este video como para que sea un poquito más claro. Entonces, espérenme ya. Les coloco la actividad. Y bueno, Caterina aún todavía no ha terminado el quiz. Esperen, ya les abro la presentación para que podamos visualizar. Bueno. Entonces, chicos, vamos a escribir, vamos a observar el video y van a tomar apuntes de lo que consideren necesario, pero ese sí necesito que escriban la fórmula, la ecuación química de la reacción que se está dando ahí. ¿Listo? Entonces, todos pueden ver el video, o bueno, ver lo que les estoy compartiendo. Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, van a escribir la reacción. Entonces, prestamos atención. En general, una reacción química sucede cuando las moléculas de un reactivo o más interactúan de forma efectiva, provocando un cambio químico, para crear una sustancia nueva. Por ejemplo, el etanol, también conocido como alcohol etílico, es un líquido incoloro que está presente en las bebidas alcohólicas y es empleado en la fabricación de medicamentos, disolventes, anticongelantes, entre otros. Está compuesto por 2 átomos de carbono que representaremos teóricamente con 2 cuadrados de color rojo, 5 átomos de hidrógeno que representaremos como círculos azules, y un grupo hidroxilo, OH-, que está presente en todos los alcoholes y que está conformado por un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, que representaremos por un triángulo de color verde. Ten en cuenta que en realidad los átomos no tienen color. Así tenemos nuestra molécula de etanol, de acuerdo con la fórmula CH3, CH2OH. Esta molécula de etanol interactúa con 3 moléculas de oxígeno. Recuerda que cada molécula se forma con la unión de 2 átomos. Veremos qué producto resultará con la interacción de estos reactivos. En una reacción química, las moléculas de las sustancias reactivas interactúan entre sí, generándose una transferencia de energía, situación que se traduce en el debilitamiento y fortalecimiento simultáneo de fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Los enlaces se rompen para facilitar nuevas uniones y los átomos se reorganizan. Los reactivos se consumen para dar lugar a los productos, y en este caso son 2 moléculas de gas carbónico y 3 moléculas de agua. Este es un ejemplo de balanceo de reacciones. Listo, chicos, entonces nos devolvemos una partecita acá para que puedan revisar. Ok, tenemos el etanol, el compuesto etanol. Esta es la fórmula del etanol, CH3CH2OH, que es el primero de nuestros reactivos. Y tenemos esta molécula de etanol el oxígeno, con 3 moléculas de oxígeno, que es nuestro siguiente reactivo. Entonces ahí ya vamos armando la ecuación, CH3, CH2OH, más 3 moléculas de oxígeno. Continuamos. Recuerda que cada molécula se forma con la unión de 2 átomos. Veremos qué producto resultará con la interacción de estos reactivos. En una reacción química, las moléculas de las sustancias reactivas interactúan entre sí, generándose una transferencia de energía,
situación que se traduce en el debilitamiento, fortalecimiento simultáneo de fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Ahí se someten a un proceso de calor, entonces Los la enlaces se condición rompen sería para calor. facilitar nuevas uniones y los átomos se reorganizan. Los reactivos se consumen para dar lugar a los productos, que en este caso son dos moléculas. Y en este lado, entonces ya tenemos la formación de los productos, que es cuando pues ya las sustancias rompen sus enlaces y se generan unas nuevas sustancias. Las sustancias iniciales rompen sus enlaces y generan nuevas. Moléculas de gas carbónico y 3 moléculas de agua. Este es un ejemplo de balanceo de reacciones. Listo, entonces ya podemos dejar hasta ahí. Entonces, chicos, ¿cómo les quedó la fórmula de la ecuación? A ver. ¿Cómo les quedó? Alguien que me comente y yo la voy escribiendo. Juan Pablo, ¿está ahí? Sí, sí, señor. ¿Cómo le quedó la fórmula? Profe, me quedó mal. ¿Qué tiene? Dígame qué tiene y yo le corregimos. No, profe, es que no le entendí cómo hacerla y no le entendí cómo hacerla, profe. Ok. Ah, Profe, no, la química me da duro, profe, la única materia que me da duro. No, debo estudiar más, profe. solo. Bueno, entonces pasemos a Valentina. Valentina, ¿no está? Bueno, Valentina no entró a la clase. Javier, Señor, ¿cómo le quedó la fórmula? Nada, Javier tampoco. no, o sea, ¿cuál es su pregunta, profe? No le entiendo su ¿Cómo le quedó pregunta. la fórmula del video? No, ahí sí no sé, pase otra persona, profe. María Profe, es que está Fernanda. muy difícil, o sea, por ejemplo, yo esta es la primera vez en la vida que veo química y no me ubico, profe, sé que H2O es agua y ya, de resto no sé nada más, profe. Ok, se escucha entrecortado. Brandon, ¿sí tiene la fórmula? ¿O alguna partecita que No, haya? profe, tampoco. Ok, Profe, ¿por qué no pregunta más bien? Muchachos, ¿quién tiene la fórmula? Y me la dice. tenemos el etanol más el oxígeno gaseoso, ¿cierto? Reaccionaron en presencia de calor para producir dióxido de carbono. Voy a ampliarlo un poquito más. Para producir dióxido de carbono más agua, ¿cierto? Listo. Entonces, la fórmula del etanol, la fórmula química era CH2 OH. La fórmula del oxígeno gaseoso era O2, pero ahí nos decía que reaccionaba con 3 moléculas. Y estas dos reaccionaban para producir CO2 más agua. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono habían? 2. ¿Y cuántas moléculas de agua habían? 3. ¿Listo? También nos decía que esto se daba en forma de calor. Entonces la condición era agregar el triangulito aquí. Entonces ahí ya tenemos esto que les dibujé acá. Es la ecuación química de la sustancia. ¿Listo? Entonces ahí nos indica las proporciones que están siendo analizadas y cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Entonces yo les voy a señalar que estos de acá son los reactivos, los que estaban inicialmente, y estos de acá son los productos, los que terminan al finalizar la reacción. Listo, Estefan está ingresando, Valentín está ingresando. Listo, chicos. Esto de acá, el triangulito, es la condición que se dio dentro de la reacción
¿sí? Y pues ustedes ya anteriormente les expliqué que estos números grandes que están a la izquierda son los coeficientes y cada uno de estos números, que por lo general son pequeñitos, que están a este lado, son los índices, ¿vale? Entonces, vamos a intentar, ahorita antes de que acabe la clase, vamos a intentar, copia por favor el ejemplo y vamos a intentar realizar 2 ejercicios más. Entonces, para ustedes poder armar, eso ténganlo en cuenta, para nosotros poder armar una ecuación química, necesitamos tener en cuenta esto, tener en cuenta 2 puntos. Entonces, el primero de ellos es las sustancias que participan. Las sustancias. Para eso ustedes tienen que hacer la fórmula química de cada uno. Es decir, si a usted le dicen agua, pues usted no va a poder colocar agua en la reacción, sino que tiene que colocar la fórmula que es H2O. El segundo paso es identificar los reactivos y los productos. Entonces, por lo general, cuando dicen este reacciona con, la palabra reacciona con, ya le indica cuáles son los reactivos. Y los productos es cuando le dice se genera, se produce, se crea, eso es cuando usted se refiere a productos. El tercer paso ya va a ser plantear la ecuación. El tercer paso, perdón, va a ser los coeficientes y proporciones. Entonces le dicen 2 moles de tanto reaccionan con 3 moléculas de tanto. Esos son los coeficientes y las proporciones. Y el último paso va a ser plantear ya la ecuación, donde usted va a ordenar los reactivos a la izquierda, la flecha y luego los productos, así como hicimos en este ejemplo. ¿Vale? Entonces esos son los 4 pasos que ustedes van a tener en cuenta por el momento para plantear una ecuación química. Entonces, por favor, copian el ejemplo y me dicen para pasar al siguiente. Profe, la verdad, yo de química entendía más en persona. Acá sí está como difícil. Pues, de todas formas, pues vamos a hacer refuerzo de este tema, así que vamos a ir paso a paso, ¿listo? Entonces, Entonces, espere, ya copio eso. listo, no me salió la atención de ustedes. ¿Y usted de química qué? ¿Quién tiene piojos? Bueno, entonces la copian, chicos, y me avisan. Catherine, ¿ya acabó? Tiene el audio desactivado. No voy a terminar. Ah, bueno. Bueno, ¿listo, chicos? No, profe, espere. Bueno, entonces, chicos, para nosotros tener en cuenta esto bueno, de los compuestos químicos y para entender muy bien el tema de reacciones químicas, recuerden que es muy necesario que ustedes ya hayan aprendido la parte de nomenclatura química, ¿vale? Y eso pues incluía identificar esos compuestos y también pues la parte de los números de oxidación. Esa parte también necesito que la tengan. Esto les va a permitir entender más fácilmente la parte de las reacciones químicas. Listo. Entonces, chicos, de todos modos, esta clase ha sido grabada. Esta clase, pues yo la voy a subir a YouTube y les envío el link para que puedan revisar. Entonces, bueno, ¿ya acabaron? Listo. Voy a tomar aquí la captura un momentico.
Y me va a salir un momentico, chicos, que necesito revisar una cosita y así ya. Bueno, los espero unos minuticos más, me avisan, por favor, cuando ya hayan finalizado para... Ok, Javier me mostró que ya copió la redacción. Bien, Javier. Bueno, ¿ya la puedo desactivar? No, es mejor que la tengan activada, chicos. Ah, bueno. Bueno, ¿ya puedo borrar? Y quité eso. Listo. Bueno, entonces, vamos A a hacer, Celine se le copió el paisa. vamos a hacer estos dos ejercicios, chicos. El punto 2 lo vamos a desarrollar. Entonces lo copian y lo desarrollan mientras tanto. Para irlo desarrollando ahorita en la clase, ¿listo? Profe, aunque Mónica dijo que no se podía dejar tarea, ¿no? Pero dijo que para las materias que son cada 8 días sí se puede dejar tarea. Química la vemos cada 8 días. Y Ah, bueno. además esto no es tarea, la tarea ahorita se las doy, esto son ejercicios para que realicen ahorita. Pues, profe, se me está calentando el celular. Entonces, ¿cuál hay que copiar, perdón? Lo que ¿Qué señalé, celular se compró? los copian y los resuelven, ¿listo? Listo. O sea, el punto 2. Sí, el punto 2. Y ese hashtag quédate en casa aquí. Caterina ya tiene eso. Trabaja en Contigo con todo. ¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron de copiar para dejar de compartir la presentación? No, Carlos. Felipe. Uy, reñera. Pues, no.
Bueno, un minuto más y dejo de compartir y ya me van dando las respuestas al ejercicio. Diablo, señorita. Listo, entonces voy a dejar de compartir la función. Ok. Voy a revisar acá. Listo, creo que ya. Carlos, bueno. ¿Y qué pasó con Catherine? Ok, ya. Catherine le falta una pregunta. Carlos entró a desarrollar el ejercicio. Entonces, pues chicos, les muestro las puntuaciones cómo quedaron hasta el momento. Carlos está respondiendo ahorita, entró a responder el quiz. Y aquí están las puntuaciones, cómo quedaron. Bueno, Ya. Qué terapia. ¿Quién quedó de última? Yo. Ay, Para hacerle ¿Quién quedó de últimas? Carol. Qué terapia. Así que, pues igual todavía no se sabe porque Carlos acabó de ingresar y está resolviendo de todos modos el ejercicio. Entonces, pues, Para hacerle Ya cayó el le quedan internet. poquitas preguntas, ¿no? vamos a terminar. ¿Señor? Ya le quedan poquitas preguntas. Sí, ya le queda un poco. Listo, chicos. Entonces, por favor, los ejercicios ya tienen la respuesta. Aquí, 11. Esos también quedan de... Bueno, entonces esos dos los vamos a dejar de tarea. Pero entonces, por favor, copian ahí. Les voy a compartir antes de que esto cierre. Entonces, ¿qué van a hacer de tarea? Entonces, el primer punto van a realizar un mapa mental que sea creativo. Un mapa mental tiene imágenes, colores sobre los tipos de reacciones químicas. Nosotros sabemos, profe. Sobre los tipos de reacciones químicas, entonces ahí van a incluir pues, bueno, son varias. Neutralización, redox, neutralización, redox, está las de precipitación, está exotérmica, endotérmica, está la de combustión, la de sustitución simple y doble, la de síntesis, la de descomposición, de pronto sí se me pasa, las reversibles, irreversibles. Esas son las que tienen que incluir, sí, si de pronto ¿Y qué encuentran, pasa si no incluimos esas? esas son las que por lo general son, y son las que vamos a ver y las que se preguntaron en el quiz. Y el segundo punto van a ser un O ejemplo. sea, es obligatorio incluir esas. Sí, un ejemplo cotidiano de cada una de ellas, ¿listo? Cotidiano, un ejemplo cotidiano de cada una de esas reacciones. No dentro del mapa mental, esto ya es el segundo punto, ¿listo? Y el tercero, pues van a resolver los dos